Yo voy a tocar varios de los temas que ya Víctor acaba de mencionar. Uno que me parece fundamental es obviamente el título por el cual también comenzó, de que si estamos hablando de primaveras árabes, ¿qué significaría eso? Yo en un pequeño artículo que escribí hace un tiempo, justo en el momento en que estaba empezando el movimiento, planteé un interrogante y lo hacía en comparación con lo que se denominó la primavera de los pueblos de 1848, es decir, toda la efervescencia nacionalista en Europa, la revolución del 48 en París, que se repercutió absolutamente en todas las capitales en ese momento de las sociedades europeas, y que fracasó. O sea, menos de 2 años después, prácticamente todos los movimientos nacionalistas de tendencia liberal habían sido masacrados, habían sido derrotados, y pues se entró en un periodo que llevó a lo que es, o lo que se denomina en los estudios del nacionalismo, el nacionalismo conservador, es decir, particularmente expresado en la Unión Alemana, patrocinada por Bismarck. Entonces, en este sentido, lo mismo, se planteaba la pregunta de si realmente estábamos frente a un movimiento, o sea, qué implicaba el concepto de primavera árabe y si ese concepto estaba implicando la posibilidad de un cambio de régimen en las sociedades y en los estados árabes. Ahí lo mismo, simplemente retomo algo que han dicho algunos columnistas, analistas, que ya comienzan a utilizar el término del invierno árabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es cierto que ha habido, Víctor ha mencionado, es decir, justo antes de entrar al salón, Máximo nos comentaba, pues lo de todos sabemos, hay en este momento elecciones presidenciales en Egipto, o sea, no se puede negar que hay una serie de hechos, de eventos que uno los puede ver como cambios, pero la pregunta es si son cambios fundamentales o si lo que sucedió empezó en Túnez, se profundizó en Egipto, Jordania, Bahrein, Yemen, Siria, si realmente esto está representando un cambio en los regímenes políticos, en la sociedad del mundo árabe, y mi opinión es que no. Es decir, en mi opinión, creo que el caso egipcio es muy particular en el sentido de la movilización de la población llevó a la instauración de una junta militar, que esa junta militar lo que ha hecho hasta este momento, toca esperar a ver qué pasa, es realmente secuestrar las expectativas de la población frente a ese cambio de régimen. Entonces, ese digamos como un primer momento, un primer punto con respecto a la problemática de las movilizaciones en el mundo árabe. Segundo, que también ya lo mencionó Víctor, pero me parece muy importante, sobre todo porque cuando uno oye los medios occidentales y los gobernantes de los países occidentales, sea el señor que acaba de salir de Francia, el señor Sarkozy, o sea el señor Berlusconi en Italia, o cualquiera de los otros, o si quieren, inclusive ayer el señor François Hollande se estaba pronunciando sobre la posibilidad, hablaba él, desde ayer, perdón, porque ayer en la reunión con Putin ya los rusos volvieron a plantear su oposición completa a una intervención militar en Siria. Pero François Hollande, presidente socialista, recién elegido, pues plantea la posibilidad de una intervención en Siria. Entonces aquí hay que recordar, y me parece que se nos olvida precisamente cuando estaban hablando al comienzo de la presentación de este foro de la historia, es que Occidente, y en particular los franceses y los británicos, le hicieron una gran traición al mundo árabe, y esa gran traición se da a comienzos del siglo XX, cuando se da la revuelta árabe, cuando se propicia la revuelta árabe contra la dominación turco-otomana y a favor de la presencia, digamos, de la presencia de los aliados en esta parte del continente asiático. Y es que al mismo tiempo, Víctor mencionó al señor Lawrence de Arabia, que todos conocemos, pero uno puede remitirlos a ustedes a los textos, en particular los 7 pilares de la sabiduría de Lawrence, en los cuales se muestra claramente cómo Gran Bretaña, su objetivo fundamental
no era la liberación de los pueblos árabes, sino era precisamente apoderarse de estos territorios, y en particular, aunque él hizo su salvedad frente al punto, yo considero que sí sigue siendo muy importante la cuestión de los hidrocarburos y el control de las fuentes de hidrocarburos absolutamente en todo lo que nosotros denominamos el cercano o el Medio Oriente. Entonces, en el mismo momento en que no solamente Lorenz, sino absolutamente todos los enviados, porque no era solamente este señor de Gran Bretaña en el Medio Oriente, propiciaban una alianza con las tribus árabes del desierto de la península arábiga, los franceses y los británicos firmaban el pacto Sykes-Picot, por el cual decidían repartirse precisamente lo que hoy constituye Siria, Palestina, Irak, Jordania. Entonces, ese elemento es un elemento que es fundamental tenerlo en cuenta dentro de la mentalidad. Sí, el Líbano, o sea, cuando digo Siria, perdón, pero para mí es la gran Siria, ¿no? Entonces, y el Líbano, pues precisamente ese es otro elemento. Líbano fue creado por los franceses precisamente rompiendo la unidad territorial de lo que, pues, sin que haya existido unas fronteras definidas claramente de lo que fue la Gran Siria, pero el Líbano era parte de Siria, y de hecho, cuando uno le pregunta, yo siempre pongo esta anécdota porque parece muy interesante, ustedes le preguntan a un musulmán, sea sunita o chiita, del Líbano, va a decir que él es sirio-libanés. Si le preguntan a un cristiano, ya la cosa puede ser un poquito más complicada por la historia de las comunidades cristianas en Monte Líbano, pero no voy a entrar en ese detalle. Lo que simplemente estoy diciendo es que hay una tradición, y esa tradición es a la creación, a la promesa de crear un gran Estado árabe, que obviamente sigue estando muy presente en la mentalidad del mundo árabe, como un resurgimiento, digamos, de lo que fue su grandeza entre el siglo VII y el siglo XII. El siguiente elemento también ya lo mencionaron, pero que es muy importante, es todos los movimientos, el movimiento nacerista. O sea, se hizo referencia al golpe de los militares en 1952, pero también a todo el partido que en este momento rige los destinos en Siria, el partido Baas, que también fue el partido del señor Saddam Hussein y de otros. La palabra Baas significa renacimiento, y obviamente hace referencia al renacimiento de la grandeza árabe, como una rememoración de esa época que ya mencioné. Aquí lo que quiero mostrar es que hay otro problema histórico, es que dentro del mundo árabe sí se despertó una gran expectativa por, voy a ponerlo en esos términos un poco más complicados, de entrar a la modernidad, es decir, de retomar la experiencia de Europa de construir una gran nación dentro del concepto de lo laico, es decir, de la separación de lo religioso y de lo político, y que eso se va a manifestar en todo ese movimiento nacionalista árabe que, paradójicamente, digo paradójicamente, eso también habría que explicarlo, muchos de los pensadores nacionalistas árabes son de origen cristiano, ¿sí? No todos, pero una buena mayoría de ellos son de origen cristiano, y muchos de ellos a comienzos del siglo XX provenientes precisamente de esa zona que va a ser cercenada a Siria por parte de los franceses. Entonces, estos son elementos que son importantes tenerlos en cuenta, y luego se pueden hacer juicios, de ya eso lo debatirán ustedes o lo dirán en debate el viernes, pero viene uno de los elementos mayores en la problemática del mundo árabe, que es la creación del Estado de Israel en 1948, pero con todos los antecedentes, o sea, el movimiento sionista internacional, la primera convención del movimiento sionista internacional se da en Basilea, las opciones por establecer un Estado judío en territorio palestino. Tengan en cuenta, inclusive aquí hay un elemento interesante, que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hubo negociaciones para instaurar un Estado, una unidad política judía en el Sinaí, en negociaciones con la dirigencia egipcia y con la dirigencia británica, que en ese momento tenía el control del territorio. Entonces no voy a entrar en ese detalle también, porque eso lo van a debatir después, pero la creación de Israel sí va a representar un gran choque para el mundo árabe, en particular por el apoyo que la creación de este Estado tiene dentro de las potencias occidentales, particularmente obviamente ya para la época después de la Segunda Guerra, de la finalizada la Segunda Guerra Mundial, de los Estados Unidos.
Entonces hay toda una serie de elementos y luego viene el respaldo casi que irrestricto a la gran mayoría, no voy a decir que a todos, los regímenes políticos que se instauran en estos países. En particular, por ejemplo, el caso concreto de Egipto, donde desde Sadat hasta Mubarak, pues obviamente se puede perfectamente afirmar que el sostenimiento del régimen egipcio, como el régimen de Ben Ali en Túnez, como los otros regímenes políticos que imperan, sea Jordania, sea Bahrein, sea Arabia Saudita, pongan ustedes cualquiera de los regímenes, resulta que estamos con un apoyo irrestricto por parte de las potencias occidentales y particularmente de los Estados Unidos dentro de una problemática geopolítica, y esa problemática geopolítica, y ahí me separo un poco de las planteamiento que hizo Víctor en el sentido de que no es el petróleo, yo personalmente pienso que sí es el acceso a las fuentes de hidrocarburos lo que hace que esta región sea extremadamente importante, y el apoyo que los Estados Unidos y las otras potencias occidentales brindan a estos regímenes políticos. Entonces, es en este aspecto que aparecen las revueltas árabes. Aquí simplemente, ya se mencionó al señor Barack Obama, pero en noviembre, diciembre del 2010, el señor Barack Obama hablaba, y lo decía, que los regímenes más fiables y más estables eran precisamente el régimen egipcio y el régimen de Túnez. Entonces, en particular aquí nos interesa para el análisis del régimen egipcio. O sea, veían al régimen egipcio como un régimen absolutamente inamovible, a pesar de que los Estados Unidos, a través de la señora Hillary Clinton, hacían demandas permanentes, pero que no tenían ningún efecto sobre la realidad, de que las elecciones y que los distintos procesos electorales que tuvieran lugar en estos países tenían que tener, digamos, abrir un margen democrático, realmente debía haber una ampliación de la democracia. A todos nos cogió, y creo que los que seguimos, pero los que siguen mucho más, digamos, de una manera mucho más profunda, los que seguimos de alguna manera los acontecimientos del Medio Oriente, teniendo en cuenta cuando hablamos del Medio Oriente, palabra también complicada, porque estamos hablando de todo el norte de África, estamos hablando de toda la parte de lo que sería realmente el cercano Oriente y buena parte de lo que sucede, de lo que sería Asia Central. Entonces, los que hacemos el seguimiento de eso, a todos nos cogió desprevenidos. O sea, yo creo que no hay ningún analista, ningún investigador que realmente pueda decir que auguró la posibilidad de que hubiese una revuelta en los países árabes. Los de Al Jazeera de alguna manera después salen, es decir, el que fue director de Al Jazeera salió expresando que ellos realmente sí veían que había algo de fondo por el contacto que tenían permanentemente con las bases y con la juventud en el mundo árabe, pero que se haya predicho de que realmente iba a haber una gran revuelta. Me parece que eso absolutamente a todos nos cogió absolutamente por fuera, es decir, nos cogió por los calzoncillos abajo. Y en particular que haya salido de Túnez. De otras, ¿por qué? Porque la sociedad tunecina es caracterizada por una de las sociedades, digamos, más pausadas dentro del mundo árabe, inclusive dentro de ellos, en la zona del Magreb, existen chistes con respecto a si los marroquíes se caracterizan por ser guerreros, si los argelinos se caracterizan por ser violentos, y los tunecinos son denominados es decir, como la expresión femenina del Magreb. Entonces, a todo el mundo pone absolutamente por fuera de base el hecho de que el movimiento de la revuelta arranque justamente en Túnez. Esto nos lleva a otro punto, que es una especie de paréntesis, que no es la primera vez que a los analistas internacionales unos eventos de carácter internacional nos cogen completamente por fuera de la base. Lo mismo sucedió, aquí recordemos lo que sucedió en 1991, cuando el señor Gorbachev se acuesta siendo el presidente, secretario general del Partido Comunista y presidente de la Unión Soviética, y al día siguiente se levanta sin que desaparece la Unión Soviética. Lo mismo, absolutamente nadie predijo la posibilidad de que eso pudiera suceder, y absolutamente todos los gobernantes del mundo occidental contaban con seguir teniendo un interlocutor válido, y ese interlocutor válido era la Unión Soviética. Aquí pues sucedió algo muy similar, absolutamente cogió fuera de base completamente las razones. Hoy ya, como decía Víctor al comienzo también, ya comienzan a haber una gran cantidad de análisis del problema
de la estructura de las sociedades árabes. Estamos hablando de unas sociedades demográficamente caracterizadas por gente muy joven, gente que se ubica en su gran mayoría por debajo de los 25 años, muchos de ellos que han tenido acceso a la educación, muchos de ellos que han visto frustrada completamente su posibilidad de acceder, es decir, de tener un empleo. Entonces, y vienen todos estos elementos, digamos, del apoyo de las potencias occidentales y particularmente de los Estados Unidos de Norteamérica a estos regímenes y al gobierno y a la permanencia del Estado de Israel en territorio, pues, árabe musulmán. Aquí valga también, ahí es importante decirlo, yo no estoy diciendo, y en esto concuerdo con Víctor, de que las revueltas árabes no son producto de los fundamentalistas islámicos. Y cuando digo fundamentalista islámico, por favor lo digo en plural. No lo estoy diciendo el movimiento fundamentalista, no hay un movimiento fundamentalista, hay muchas expresiones de movimientos fundamentalistas islámicos en el mundo del Islam. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que esos movimientos fundamentalistas han tenido una gran presencia, sobre todo desde la segunda mitad de los años 80, en los años 90 y lo que lleva corrido del siglo XX, y que tiene que ver con una profunda frustración económica, política, social dentro del mundo musulmán y dentro del mundo árabe en particular. Es necesario recordar que a comienzos de los años 90 el Frente Islámico de Salvación en Argelia tenía previsto ganar las elecciones, había ganado las elecciones. O sea, el problema era que las siguientes elecciones ya las tenía aseguradas y por lo tanto el Frente Nacional de Liberación, que es quien gobierna Argelia, dio un golpe militar. Y ese golpe militar llevó a una guerra civil que en este momento las cifras son complicadas, hay quienes hablan de 200.000 muertos, hay quienes hablan de 500.000 muertos, pero lo que quiero decir es que este elemento ya estaba presente, es decir, ha habido movimientos políticos dentro del mundo árabe en contra, digamos, de los regímenes instaurados. Entonces, desde ese punto de vista, digo, me parece que el problema entonces vuelvo a retomarlo al principio, lo de las primaveras, ese rollo de la primavera o inclusive el concepto de revuelta me parece complicado, ¿sí? Y la posibilidad de un cambio de régimen. En estos últimos minutos voy a hacer una referencia al problema de Siria. Yo, para ser claros, no estoy diciendo y no pretendo decir que el régimen de Siria es un régimen democrático o que no es una dictadura, es una dictadura. Pero lo que sí me llama la atención en lo que está pasando y en la manera como se está manejando el problema es que yo estoy totalmente convencido de que ni para los Estados Unidos ni para los países europeos el interés real de la problemática en Siria sean los derechos humanos y el bienestar de la sociedad siria. El problema fundamental en Siria es quitar de por medio a un aliado de Irán y el problema fundamental es aislar a Irán dentro del Medio Oriente con el objetivo obviamente de tener el control total de los recursos de hidrocarburos en el Medio Oriente. Entonces, el problema, si uno mira, desafortunadamente no tenemos un mapa, pero ustedes se lo pueden imaginar, si yo cojo un mapa del Medio Oriente, resulta que sí puedo percibir que existe lo que podríamos llamar una media luna chiita. Ya mi compañero hizo referencia y supongo que ustedes que están saben que el mundo musulmán fundamentalmente, no exclusivamente, está dividido en dos grandes grupos, los sunitas y los chiitas. Los persas no son árabes, o sea, los iraníes no son árabes, pero en la gran mayoría de la población persa es chiita. Ahora, si seguimos por Irak, tenemos que es una mayoría relativa en Irak, pero son árabes, son chiitas. Está el Líbano, y cuando hablamos de Siria, estamos hablando de los alawitas, que son, llamémoslo, una rama dentro del mundo del chiismo. Pero si seguimos por la zona del Golfo Pérsico, tenemos que Bahrein es un territorio, es prácticamente una isla, dominada por un príncipe sunita, pero con mayoría de población chiita. Entonces, y que en la costa este de la península arábiga
resulta que donde se encuentran la mayoría de las riquezas petroleras de Arabia Saudita, resulta que la población de Arabia Saudita, de ese territorio, son chiitas también. Entonces tenemos un arco y tenemos el problema histórico. Los chiitas históricamente, tradicionalmente, fueron sometidos y fueron explotados por los sunitas. Entonces aquí tenemos una problemática política, una problemática regional, en el cual hay un país que está confrontado con la principal potencia del mundo. Entonces aquí cuando le plantean a uno el problema de si Irán está o no está construyendo, desarrollando las tecnologías para el arma atómica, yo simplemente a los alumnos en la facultad digo, oiga, ¿por qué no se pone? Yo no estoy defendiendo al señor Ahmadinejad como no estoy defendiendo al señor Bashar al-Assad. El problema es que les digo, ¿por qué no se ponen en los zapatos del señor Ahmadinejad? Si yo tengo presencia norteamericana en Afganistán, o sea, sobre la margen derecha, ¿sí?, de Irán, tengo presencia militar norteamericana en Irak, tengo presencia norteamericana en Arabia Saudita, la principal base naval en el Golfo Pérsico lo tienen en Bahrein, tienen aliados en todo lo que son los Emiratos Árabes, en Qatar y en Omán. Y entonces, si cojo ese panorama, ¿yo qué es lo que tengo enfrente? O sea, tengo que la principal potencia nuclear del mundo, o sea, los Estados Unidos siguen siendo la principal potencia nuclear del mundo y no ha renunciado a su programa nuclear, de hecho lo está modernizando absolutamente todos los días. ¿Sí? O si no, pues ustedes pueden ver inclusive la declaración del señor Panetta sobre donde se habla de la modernización del arsenal nuclear norteamericano. Pero además de eso tiene como aliado al Estado de Israel, que todos sabemos, obviamente si aquí hay algún israelí, va a decir que oficialmente Israel no tiene armas nucleares. Absolutamente todos los centros de investigación que trabajan sobre la problema, sea CIPRI de Suecia, sea el Centro de Estudios Estratégicos de Londres, se calcula, claro, no hay unas cifras exactas, que Israel tiene entre 80 y 200 cabezas nucleares. Entonces, simplemente les planteo, ustedes, si estuvieran en los zapatos del señor Ahmadinejad, ¿qué harían? Entonces, obviamente yo buscaría dotarme del arma nuclear, que creo que sería lo único que me garantizaría mi sobrevivencia como régimen y mi sobrevivencia como Estado. Entonces, el problema en Siria, repito, sin desconocer todos los otros aspectos a los que ya hizo mención Víctor, en el sentido de que es una dictadura, que donde se han desarrollado acciones absolutamente repudiables desde todo punto de vista, si lo que pasó en Ula, pero el problema en Siria para los Estados Unidos, para los europeos, no es la defensa de los derechos humanos o de los derechos políticos en Siria, ni el bienestar de la sociedad siria. El problema en Siria es eliminar un aliado de Irán dentro del esquema de esa media luna chiita que yo planteé hace un momento. Entonces, con eso cierro. Digo, el problema de las revueltas árabes creo que es absolutamente imposible. Yo creo que absolutamente nadie puede decir exactamente qué va a pasar. Lo que uno puede ver, lo que está sucediendo en Egipto, es que obviamente los Estados Unidos están por un mantenimiento de un régimen de Mubarak, pero sin Mubarak, sea a través de la junta militar o sea a través de un presidente, digamos, sea elegido dentro de las condiciones actuales de Egipto, pero que le garantice a los Estados Unidos el statu quo en el Medio Oriente. Mientras que obviamente la llegada, no sabemos que la llegada de un hermano musulmán a la presidencia en Egipto, las implicaciones políticas regionales y las implicaciones políticas a nivel mundial que pueda tener. Con eso cierro. Gracias.